Bueno, por las 6 menos 2 minutos. Faltan 2 minutos para empezar el desayuno. Vamos a ser de los primeros. Y a las 7 nos vamos para conocer las pirámides. Así está el lobby hasta ahora. Ayer tuvieron aquí una boda. Y esta es la entrada, para que veáis cómo es. Bueno, la decoración de Navidad ya lo veis. Varios árboles de Navidad, como aquel de allí. Este otro que tenemos por aquí. El Papá Noel, que sí que está bonito. Un saxofón abajo. Pues acabo de sacar dinero de estos cajeros. De este precisamente tengo aquí el recibo, pero he usado el traductor de Google para poder entender cómo sacar el dinero. Ya en ese tiempo que he estado ahí, ya han abierto el desayuno. Vamos a ver cómo es el desayuno, si está excelente. Buenos días. Bueno, tema de pastelería ya lo veis. El tema de pastelería se está viendo excelente, no, lo que sigue. Bonita y buena. Y como somos de los primeros en desayunar, pues ahora mismo está todo intocable. Bueno, intocable no. Recién puesto. Y por lo tanto tenemos mucha cantidad. Aquí ya no sé lo que hay, no sé lo que son estas cosas. Pero esto de aquí sí, son huevos, puré de patata, verduras cocidas, salchichas, no sé exactamente qué son, otras salchichas también diferentes. Aquí hay como pan para tostar o tostado. Aquí algo de patata, no sé. Cereales diferentes, yogures, quesos, embutidos. Por aquí hay el tema de ensaladas y quesos también, no, ensaladas y frutas. Adriana ya está sentada desayunando. Buenos días. Bueno, pues esto es lo que tenemos para desayunar. Voy a aprovechar. Aquí están las ensaladas. Y luego está el tema de la cocina al momento. Lo tenemos por ahí. Aquí el café. El café se ve buena máquina. Buenos días. Muy buena. Bueno. Nos vamos aquí al autobús, 7 de la mañana. Regresamos al autobús y vamos a ir a un lugar un poco lejos de las pirámides. Es un mirador donde se ve una vista muy padre a las tres pirámides. Y la tercera parada donde está el templo, el templo de Kefren, y donde se ve la esfinge. Más o menos ya le pasamos cerca de 3 horas en la zona de las pirámides. Vamos a ver todo, por lo cual no hace falta caminar mucho, porque el autobús nos va a llevar de un lugar a otro lugar. Luego vamos a ir a una galería de papiro para ver la planta original de papiro, cómo los egipcios la preparaban para hacer un papel. Y ahí nos separamos entre los que van a regresar al hotel y los que van a seguir al tour de Memphis y Saqqara. Vamos a empezar con la comida. Vamos a comer en un restaurante rural. Preparan ahí pan árabe delicioso, comida barbacoa, comida asada, intercambio de pollo asado. Y después de comer vamos a seguir a conocer Memphis y Saqqara, y terminamos en la fábrica del algodón. Ahí nos vamos a separar también entre los que van a regresar al hotel y los que van a ir a los Estados Unidos, repito, a los Estados Unidos en la zona de las pirámides, porque no da tiempo para regresar y salir de nuevo. Eso es lo que vamos a hacer todo el día.
En la visita de las pirámides hay documentaciones, ¿ok? Por eso prestarme por favor su atención porque es importante. En primer lugar, no permiten a nadie sacar a ustedes fotos. Cualquier persona que les va a sacar fotos le va a ofrecer ayuda para sacar fotos, va a cobrar dinero, hasta si fuera una policía. No es recomendable entrar a la pirámide porque es el mismo corredor donde se entra y sale la gente de nuevo. Tampoco se puede llevar cámaras adentro de la pirámide. Cámaras no, permiten celular. Teóricamente no se puede sacar fotos dentro, teóricamente, pero prácticamente la gente saca fotos, ¿verdad? El vigilante pide algo, pero si hay alguien del Consejo de Antigüedades, claro que no permite eso. ¿O cómo se llama esto para ver? Binocular. ¿Alguien tiene binoculares? Si alguien tiene esas cosas, déjala en el autobús, porque al pasar por el control no le van a permitir pasar. En todas esas visitas, no solo aquí en el Cairo, más exagerados que o más estrictos que la seguridad en el Alto Egipto. Bueno, a ver, aprovecho el camino también para explicar a ustedes lo que vamos a ver allá. A su mano derecha es el castillo de Saladino, un castillo de la Edad Media. Dentro de ese castillo hay una mezquita muy linda, la mezquita del Alabastro o la mezquita de Muhammad Ali. Esa mezquita que se ve a su mano derecha es muy buena mezquita que vamos a conocer mañana. Claro que el tour, vamos a mañana a hacer tour a visitar iglesia, a visitar mezquita. Yo pienso más importante de ver el monumento es la historia, es saber el pensamiento que hay atrás de esta construcción. Mañana voy a explicar a ustedes la historia cristiana en Egipto, algo de la historia de los concilios ecuménicos, también la diferencia entre católicos y ortodoxos, la historia musulmana, y aquí qué es la fe musulmana y las doctrinas de esta. Bueno, las pirámides que vamos a visitar ahorita son de la cuarta dinastía. Aquí tengo data 2650 años antes de Cristo. Voy a comentar a ustedes como Napoleón comentó a sus tropas cuando llegaron a las pirámides. 5000 años de historia nos están contemplando, ¿ok? Porque las pirámides son de los monumentos más antiguos del mundo entero. De la cuarta dinastía, de una familia, un abuelo, padre y hijo. Que fue el abuelo, que el abuelo, que fue el hijo, y mis queridos o mis queridos el nieto. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué quiere decir pirámide? El nombre de la pirámide es un nombre griego. Cuidado con los historiadores griegos que visitaban Egipto. El primero, más famoso, el donado padre de la historia de Heródoto, él dio ese nombre a esta forma de construcción. Los egiptólogos ahora están divididos entre dos opiniones. Una opinión piensa que el nombre de la pirámide viene de un nombre de un pan griego, tenía esta forma. Pirmus, y se llamaron ese pan Pirmus. Y la mayoría de los expertos piensan que pirámide proviene del término griego Pirus Amit. Y Pirus Amit quiere decir fuego o energía en el centro. Claro que el nombre está relacionado sobre lo que dicen a las pirámides de fuerzas supernaturales. Piensan hasta que eso tiene origen antiguo egipcio, viene del término antiguo egipcio pirámide, que quiere decir la morada de los misterios. La forma de la pirámide era una forma sagrada. No era posible a gente como nosotros en el antiguo Egipto, el pueblo hacía construir una pirámide, solo el rey y su familia. ¿Qué representa la pirámide? Lo más seguro que los antiguos representa la primera tierra que salió de las aguas del océano primordial. ¿Recuerda esta historia? Lo conté varias veces. La creación, ¿ok? La mayoría piensa, otro está pareciendo que piensa que no, representa el reflejo de los rayos del dios sol aquí en nuestro mundo. Otra opinión piensa que hay algo que ver entre la pirámide y el papiro. Como vamos a ver en la verdad del papiro, la talla del papiro tiene forma triangular. En total, una parte parece a una pirámide. El papiro, como era una planta muy útil en el antiguo Egipto porque era servía para muchas cosas, no solo el papel,
hacían sandalias, camas, canastos, cuerdas de esta planta. Por eso al final convirtió a una planta sagrada el escudo del Bajo Egipto. Piensan que hay algo que ver entre la planta del papiro y la pirámide. Y hay mucho misterio en la pirámide, sobre todo en la pirámide del rey Keops. Okay. Ya le tienen muchas preguntas, hasta ahora no las han acertado, como la ubicación de las pirámides, la construcción de las pirámides, la finalidad de la pirámide. Dejan las dudas a los constructores, eran Keops, Kefren-Miquerinos o eran otros reyes más antiguos. Primera pregunta, ¿por qué eligieron este lugar? Porque según la tradición del antiguo Egipto, para hacer el edificio funerario del rey debe estar en el cementerio principal del estado. El cementerio principal de esta época, Saqqara, porque la capital era Memphis, que vamos a visitar por la tarde. Saqqara está a 1 kilómetro de Memphis. Y Memphis y Saqqara están a 25 kilómetros al sur de las pirámides. Porque esos reyes alejaron para hacer sus pirámides en esta zona. Los egipcios piensan en lo que voy a contar a ustedes. Primero, eligieron ese lugar porque es un lugar alto. Entonces nunca las futuras crecidas del río Nilo podrían llegar hasta allá. ¿Ok? Esa es primera razón. Segunda razón, por la existencia de una cantera de piedra calcárea, que les facilitó mucho el trabajo de no llevar los bloques a mucho camino. Tercera razón, tal vez es lo más importante, porque la zona misma era una zona sagrada. ¿Ok? El antiguo Egipto, para tener otra vida, hacía falta conservar dos cosas: a conservar el cuerpo, porque a este cuerpo va a llegar el alma en la otra vida, y tener una tumba, porque la tumba es la casa de la otra vida. Si alguien no tiene tumba en la otra vida, va a vivir en las calles. ¿Okay? Pero no todo el mundo en el antiguo Egipto podía tener una tumba. Ya no había gente pobre, que no podía no tener tumba ni embalsamar a sus muertos. Para ellos, esta gente también merece tener otra vida. Por eso su mentalidad, la mentalidad antigua egipcia, como eligió unos lugares en nuestro territorio y consideraban esos lugares como sagrados, y basta a la persona traer su pariente o su padre y enterrarlo en la arena de esa zona. Así va a asegurar su llegada a la otra vida y tener como una casa. La zona más sagrada entre todas estas zonas de Egipto es la zona de las pirámides, que las llamaron en el famoso libro de los muertos, la Biblia de los egipcios, con el nombre de Ras Tau. Ras Tau quiere decir el corredor que alcanza al inframundo. ¿Okay? Por estas razones eligieron saber ese lugar. ¿Cómo construyeron las pirámides? Ya no hay ningún arquitecto del mundo que se atreve a decir que él sabe cómo los egipcios construyeron esa pirámide. La pirámide de Keops sobre todo, porque con las técnicas de esa época algo le llama tecnología imposible de los antiguos egipcios. ¿Qué tecnología? Ya no se cuadra, ¿sabe? Ya de seguro que tenían técnicas avanzadas, desconocidas para nosotros, porque la pirámide de Keops tiene 2.300.000 bloques. Miles de bloques, miles de toneladas. Duraba para construirla 20 años, pero no eran 20 años seguidos. Ellos solamente trabajaban 4 meses cada año. 8 meses sin trabajo. ¿Por qué 4 meses? Ellos trabajaban durante la crecida, la época de la crecida del río Nilo. Piensan que el faraón envió a la gente porque no hacían nada para participar en la construcción. Como consecuencia de eso, entonces los que construyeron las pirámides no eran esclavos, porque si hubieran esclavos trabajarían todo el año, ¿verdad? Trabajan solo 4 meses cada año. Multiplicado por 20, estamos hablando sobre 80 meses, como 7 años y pico, unos meses seguidos, se trabajan seguidos. Y con las técnicas de esta época es imposible, ¿sabe? Hacer. Y la cantidad de la gente que participaba en la construcción, también administrar a esta gente, manejarla, dar alimentación, organizar el trabajo, es algo muy avanzado. Por eso, aunque ha aparecido muchas teorías de la construcción, pero ninguna está aceptada y ninguna está práctica, y queda el misterioso hasta ahorita. Lo mismo la finalidad de la pirámide, porque antes se pensaban que las pirámides eran tumbas,
Pero ahora las tendencias nuevas de egiptología piensan que las pirámides no eran tumbas y servían para otras cosas. Porque en todas las pirámides de Egipto, que superan a 100 pirámides, las que están descubiertas, no se han descubierto en una pirámide de una momia, por ejemplo. Hasta una pirámide fue descubierta virgen en el año 1956, a la mano de un egiptólogo egipcio, se llamaba Zacarías Gonem. La sorpresa al entrar a la pirámide había el ajuar mortuorio, sarcófago lindo de mármol tapado, pero la sorpresa que el sarcófago al destaparlo era vacío. ¿Para dónde fue la momia? Pero en ese momento empezaron a pensar que tal vez las pirámides eran tumbas simbólicas para el alma, no para enterrar el muerto. ¿Okay? Y también como consecuencia de eso piensan que Keops, Kefren y Miquelinos tienen otras tumbas, aparte de las pirámides. Esas tumbas deben estar en la misma meseta de las pirámides, pero ¿dónde está? Nadie sabe. Pero ¿qué finalidad? Me piensa que eso, por eso hasta salen las teorías, no sé qué, a veces muy tontos que hablan sobre de los esotéricos, que extraterrestres o la gente de Atlantis, no sé, cosas extrañas así, para explicar lo que no tiene explicaciones hasta hoy. Lo curioso que en las tres pirámides no hay nada de textos, nada escrito. ¿Okay? Antiguamente las pirámides tenían un revestimiento. Las pirámides antiguamente eran lisas. Lamentablemente que los antiguos sacaron ese revestimiento, la piedra de revestimiento para emplear en las construcciones. Pero dentro de las pirámides no hay nada, ¿saben?, de textos, excepto en la pirámide de Keops, encima de la cámara alta, a donde la gente puede llegar, hay 5 cámaras, las llamamos las 5 cámaras de descarga. La altura de cada cámara como 1 metro. En la última cámara hay como un nombre, algo parecido a un grafite, me suena al nombre de Keops. Es lo único texto, la única escritura en las 3 pirámides. Muchos egiptólogos piensan que eso era un invento de quien descubrió eso. Era un millonario inglés, se llamaba Eves. Piensan que él quería tener la fama de descubrir algo importante, por eso él inventó, ¿sabe?, esta escritura, pero no tiene origen. Critican ese descubrimiento mucho y no confían, ¿sabe?, en ese hombre. ¿Por qué la pirámide en esta cama? ¿Por qué la pirámide de Keops es una de las maravillas del mundo antiguo? Es una de las maravillas del mundo, porque la verdad una construcción única, tiene mucho misterio, como por ejemplo el peso de la pirámide. Se piensa que la pirámide tiene 6 millones de toneladas, ¿okay? 6 millones de toneladas. Imagina dejar este peso al borde de una meseta. Ya les seguro que eso no por casualidad, no puede llegar a cualquier sitio y dejar este peso, porque el terreno puede deteriorar por el peso de la pirámide. Imaginan los estudios o la matemática avanzada que hicieron antes de construir la pirámide, en primer lugar para adivinar cuánto sería el peso futuro de la pirámide y si ese terreno iría a aguantar eso o no. ¿Okay? Otra cosa, la pirámide de cada lado tiene 230 metros. Toda la pirámide en metros cuadrados, 52.000 metros cuadrados, más que 5 hectáreas. La pirámide está construida encima de una base, la base está nivelada con margen de error, no alcanza a 2 milímetros, en los 52.000 metros cuadrados. ¿Okay? De las cosas famosas de la pirámide que todos piensan que la pirámide, la base está cuadrada, ¿verdad? Que cada lado línea recta. ¿O alguien tiene otra opinión? No, ok. Sí, bueno, algo muy parecido porque la pirámide tiene 8 caras,
¿ok? Pues descubrió ese tema un egiptólogo inglés se llamaba Petrie. Él sacó una foto desde el aire a la pirámide. Apareció la cara de la pirámide, la cara norte, como si fuera dividida. Entonces una parte tiene más sombra que la otra, o la otra más iluminada más que la primera. Al estudiar esto apareció que cada lado no es recto, cada lado se entra 1 metro en el medio. Sí. Por eso la base de la pirámide parece como una estrella, un octágono. ¿Ok? Nadie sabe por qué, pero eso como aclaró algo importante, porque en el antiguo Egipto en los días de los... Se ve eso muy claro en los días del equinoccio, de los equinoccios, el 21 de marzo y el 23 de septiembre. Okay. Los egipcios en esos 2 días celebraban con el ritual del Maat, recuerdan lo que comenté a usted, que representa el equilibrio, la armonía y la orden. Tenían a lo que es de las pirámides, porque según ellos mismos, las dos fuerzas que controlan nuestro mundo, la oscuridad y la luz, son equivalentes, porque los únicos 2 días en que el día y la noche son iguales por segundo son los días de los equinoccios. Se ve eso muy claro en las pirámides de Giza, sobre todo en la pirámide de Keops. De las cosas extrañas de las pirámides, que saben que las 3 pirámides están orientadas a las 3 estrellas de la constelación Orión. La constelación Orión es la residencia del dios Osiris. ¿Okay? Al ver las pirámides desde el aire se ve las 2 primeras pirámides alineadas, la tercera un poco deslineada. Ahora no está muy bien orientada esta pirámide a la tercera estrella de la constelación Orión. Hasta más o menos 40 años pensaban que los egipcios se equivocaron. La tercera pirámide mal orientada. Hasta que hace 40 años descubrieron que no, el tema no era así. Porque la pirámide estaba muy bien orientada a la tercera estrella, pero hace 2000 años la estrella explotó y cambió de sitio. Imagina, apareció que los egipcios eran correctos hace casi 5.000 años. Los egiptólogos no tienen duda que hay algo escondido dentro de la planta. No hay ninguna duda. Pero ¿dónde, cómo pueden llegar? No hay manera. Pensamos, hay cosas también, no sé, parece que hay cosas escondidas. ¿Por qué no hacen más estudios de eso? La verdad no se sabe. Una de las cosas que me llama mucho la atención que el proyecto de la Cámara de la Reina, porque en 1992 un ingeniero alemán que trabajaba en el metro del Cairo hizo un reporte chico, ¿okay? Porque en la Cámara de la Reina a 1 metro del suelo hay como pasadizo, 2 pasadizos, uno abre al sur, otro abre al norte, uno que tiene largo 73 metros y el otro tiene largo 56 metros. Pensaban eso para uno está orientado a la estrella polar, otro está orientado a la estrella Sutis. Ese alemán puso el robot dentro de ese pasadizo. El robot, al pasar unos metros, paró ante una puerta chiquitita con 2 asas caídas de cobre, la puerta de madera con 2 asas. Claro que es sorprendente, porque en este pasadizo que tiene 20 centímetros tiene una puerta así. Luego, 10 años después, en 2002, el National Geographic hizo otro robot para hacer un agujero en esta puerta chica a ver qué hay atrás. Luego hicieron eso. Lo curioso es que el robot, al pasar la mano automática por esta puerta, paró ante otra puerta. Lo curioso va en todo ese tema muy llamativo que hasta 2002 hasta ahora nadie hizo nada. ¿Okay? El National tiene el derecho para saber explorar este tema, el National Geographic. Aunque una cosa así capaz de hacerlo propaganda muy fuerte en el mundo entero, pero está parado. Yo no sé por qué, tal vez por la rutina, no está claro el tema, la verdad. Pero hay misterios dentro de la pirámide de Keops. Hay como si fuera, sabe, algo escondido. ¿Sí? No, voy a intentar hacer algo, una de las cosas, pero como chistosas.
¿Hace cuánto tiempo a través de la radiografía se puede conocer el bebé de las mujeres, de la mujer embarazada? ¿Cuánto tiempo? ¿50, 60 años? ¿60 años? Los egipcios antiguos conocían eso hace 5.000 años. Podían saber el niño que tiene la mujer, si fuera un niño o una niña, a través de una prueba muy primitiva. Las mujeres riegan con su orina sepada así el trigo. Si crece el trigo es una niña y si crece la cepada es un niño. Está probado y funciona. A nosotros ya una máquina grande, no sé qué, las mujeres, ya ahora más avanzado que antes, pero necesita máquina complicada para hacer, mientras las mujeres del antiguo Egipto hacían eso muy simple, ¿saben? En sus casas. Hay muchas cosas de ese estilo. Y muchos también de los que comentan eso muchas veces molesta porque quieren atribuir nuestra civilización a otra cultura, que los egipcios no pueden hacer eso. Como dicen los aztecas, no pueden tener ese conocimiento, ¿sabe?, de astronomía. Es gente ignorante, ¿cómo puede hacer eso? Por eso es que no extraterrestres llegaron y les enseñó estas cosas. Pero si hubiera esta cultura en Estados Unidos, Inglaterra o Francia, no. Será diferente. De toda manera, estamos siguiendo, casi, entonces no, sí. Bueno, del imperio antiguo tampoco se sabe mucho. A ver, no se sabe mucho del Egipto antiguo, aunque todo lo que estoy contando ha sido los libros, pero el conocimiento de lo antiguo Egipto no está muy claro hasta ahora, porque una civilización duró 3.000 años y a nosotros en general llevábamos estudiando eso hace poco tiempo, hace menos que 200 años, cuando Champollion descifró la escritura antigua egipcia. Lamentablemente también mucho del conocimiento de los antiguos egipcios desapareció, porque el Ptolomeo II Filadelfios, cuando construyó la biblioteca famosa de Alejandría, para enriquecer esta biblioteca confiscó todas las bibliotecas de los templos egipcios. ¿Okay? Todos los de papiro los confiscó para enriquecer, ¿sabe?, su biblioteca. Lamentablemente esa biblioteca fue deteriorada. En la primera parte por la guerra de Alejandría entre Julio César contra Ptolomeo XIII, y la segunda parte en el IV siglo por los cristianos. ¿Okay? Cuando decretaron cerrar los templos paganos, ellos atacaban el templo del dios Serapis y atacaban la biblioteca de Alejandría porque pensaba que es como el faro de conocimiento pagano. Pero de toda manera, Keops era un rey muy querido por los egipcios, por eso rendían culto a ese rey como un dios a lo largo de toda la historia, hasta la era griega. Siempre miraba a ese rey que era muy buena gente. Por eso contradice con el pensamiento que muchos tienen, que era tirano, obligaba a la gente, bajo el látigo les hacía participar en su construcción. Eso nada que ver con la verdad. Bueno, ya sabemos que por problemas de salud no es recomendable entrar a la pirámide. ¿Cuánto dura entrar y salir a la pirámide? Máximo media hora. Máximo media hora. ¿Ok? No se puede llevar cámaras adentro de la pirámide. A nuestra llegada ahorita vamos a bajar del autobús y vamos a orientarnos a la taquilla para los que quieren sacar la entrada de Keops. Y voy a repartir entre ustedes las entradas. Pasamos el control y vamos a subir hasta la pirámide de Keops. Y vamos a subir hasta la pirámide de Keops, ¿ok? Ahí voy a mencionar a ustedes algunas cosas y les voy a enseñar dónde nos va a esperar el autobús. Y voy a dejar a usted una hora de tiempo libre en el primer punto. Está bien, pero por favor acompañarme al pasar el control para subir a estar al lado de la pirámide. Los que me quieren pagar, tenemos el terminal.
Ok, el pago de las visitas o los dijes, si alguien quiere aprovechar. Ok. Bueno, ya. ¿Alguien tiene una pregunta? De momento no. Ok. ¿El autobús puede regresar al autobús para dejar saber las cosas? ¿Dónde están las entradas? Si alguien de... Estamos a 11. Haciendo frío. Me la voy a llevar porque... La pirámide que se ve enfrente es la pirámide de Keops, la más grande. Tenía de altura antiguamente 146 metros, ahora tiene 137 metros. Los 9 metros de la cumbre de la punta piensan que era de oro y plata, por eso fue saqueado antiguamente. La pirámide de cada lado tiene 230 metros. Y la altura de la cara triangular 187 metros, y la pirámide tiene escalones 203 metros. 203 escalones, no permite nadie subir, excepto los perros, como antes está. ¿Cuál es la pirámide del hijo de Keops? Kefren. ¿Cuál? Kefren. ¿Pero cuál es La segunda. la segunda? Sí. Esta de Keops, al lado de Kefren, es un nieto de mi querido, mis sobrinos, que tiene una altura de 70 metros. Lo vamos a ver más tarde. Miren, tenemos ahí policías en camello, qué curioso. Bueno, según yo sí son policías, o no sé, es que había escuchado algo del guía que las personas que tienen ese chalequito, que al parecer no son como tal chicos de seguridad o no sé cómo funciona. Bueno, pero vamos directo a entrar a la pirámide antes de que se haga más tarde, porque si no se va a hacer de mucha gente. Madre mía, qué grande es la pirámide, ¿eh? Es enorme, es enorme. Mira, les voy a poner así para que ustedes mismos lo vean. Yo me voy a meter prisa. Dijo el guía que esa entrada de ahí es la entrada original y esa es la entrada que lo hizo no sé cómo se llama, un explorador o algo así, que quiso investigar si había algo nuevo en las 3 pirámides y lo investigaron. Y bueno, pero no encontraron nada porque fueron saqueadas hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, aquí estoy. No tengo mucho tiempo, tengo nada más una horita. Tengo que aprovechar el tiempo. Esa parte de la pirámide donde estoy ahora es la cara norte. Vamos a experimentar. Vamos a entrar un momento a la pirámide de ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. ¿Era Kinox? No, ¿o sí? Ya se me olvidó cómo se llamaba. Pero bueno, aquí seguimos paseando. Miren, estas son escaleras pues ya creadas ahora mismo, ya de la forma de la actual. Y esa es la entrada original. Aquí se ve justamente. Obviamente está prohibido su paso, pero por aquí está abierto al público. Adulto 1000, estudiante 500. En la pirámide de Keops. A mí me costó 900. Estamos aquí dentro de la pirámide. Dicen que no vídeo, pero pues solo foto. Y yo, pues el vídeo es igual. Dios, qué empinado está esto. Está empinadísimo. Madre mía. Oh God. Lo bueno es que no hay casi nadie de gente, pero a ver, les voy a enseñar cómo ando yo.
Aquí seguimos subiendo, chicos. Ya luego, a partir de donde está el muchacho, ya podemos alzar la cabeza, pero mientras tanto no. Imagínense el explorador que tuvo que subir todo esto. Pero mi pregunta es si esto ya estaba así de por sí o lo tuvieron que hacer. Creo que ya estaba así. La verdad no estoy seguro. El tema de claustrofobia, pues no hay tanto. Se lleva bien. Y así se va. Hola. Ay, sí. Vamos a subir por aquí. Bueno, ya, pero que es 1,90 m ya. No es lo mismo nuestro tamaño que te digan más. Ahora esa es la parte que decía que sí está algo pues grande, bastante grande. Bueno, aquí seguimos subiendo. Es algo cansado. Lo quiero hacer un poquito rápido. Y aparte, si lo hago lentito también me va a cansar más. Hay que aclarar, aquí en la pirámide ya está empezando a hacer algo de calor. Y no porque esté en movimiento, pero sí se siente algo húmedo. De hecho me voy a quitar la camisa. Bueno, el suéter. Bueno, chicos, ya estamos por llegar a la parte casi del sarcófago. Para que vean cómo se ve bonito. Aquí lo único que voy a ver es un sarcófago de granito rojo. Aquí hay que agacharse bastante. Please don't do scan pyramid, no sé a qué se refiere, pero bueno. Esa parte ya hace bastante calor. De hecho aquí tienen los aires acondicionados. No hacen nada de nada. Siguen totalmente apagados. Aquí aparece un respiradero. Es un sarcófago de granito rojo, nada más. Ya ha sido saqueado. Bueno, pues ya hemos terminado de estar aquí. Hace muchísimo calor. Está bastante grande, la verdad. Ahí se ve la gente tomándose la foto en el sarcófago. Y bueno, nosotros esperando ya poder salir porque la verdad es que hace un calor tremendo. Está arriba. Ahí está la cámara de estado. Cuidado, ¿qué pasa? Bueno, aquí seguimos bajando. Sorry. Bueno, pues aquí es de sube y baja literalmente. Ahí. Allá también no hay que perder mucho tiempo allá adentro porque luego las personas quieren entrar y se puede hacer aún más calor allá adentro. No, hombre, sí que hacía calor ahí adentro. Fácil, estábamos a los 24 grados aproximadamente. Bueno, hay que bajar poquito. Sorry. Bueno, pues aquí seguimos bajando. Ahí se ve todo. Y bueno, pues esa ha sido una muy buena experiencia. Ya lo había visto yo en videos, pero no es lo mismo verlo en persona. Así que si lo estás viendo en este video por primera vez, pues prefiero de que vengas. Digo, está bien que lo veas este video, pero prefiero también que vengas. Uy, no. Digo, también aquí hay problemas de claustrofobia. En dado caso a mí no me genera ninguna sentidumbre, pero pues
Ahí tenemos una buena bajada. Miren yo como soy de alto, entonces pues sí hay que agacharse bastante. Bueno, pues está algo atorado la entrada. Como pueden ver, hay bastantes personas. Pero bueno, tendré que bajar. ¿Cómo? No lo sé. Pero mejor me espero, ya que aquí tengo una muy buena iluminación. Aprovechando una foto. ¡Oh, Dios! Estoy bajando como renacuajo. Claustrofobia nivel por 1000. Oh, Dios. Bueno, nivel por 1000 sería literalmente agachado. Uy, Dios. Bueno, chicos, en la bajada está más complicado porque tienes que ir aún más agachado. Miren cómo voy. Oh, Dios. Así se ve todo para allá. Literalmente va rozando mi cabello. Ya estoy llegando al final. Sorry. Bueno, pues ya hemos salido de la pirámide y pues aquí estoy. Ay, de verdad que rico se siente el aire. Está bastante chido. Oigan, esas rocas son enormes, ¿eh? Son extremadamente grandes. Oye, pero necesito buscar a mi papá. Vamos a verlo desde aquí, a ver si lo puedo encontrar. No sé cuánto tiempo tardé en hacer toda la expedición. A ver, voy a checar un momento la hora. Aproximadamente tardé como 20 minutos. Aproximadamente. Todo bien, fue un buen horario. Tengo que encontrarlos. A ver si los encuentro. Primero aquí voy a bajar. Bueno, en esa parte es aquí donde te puedes hacer subir para tomarte unas fotos. Pues está bastante padre, hombre, está bastante chido. Voy a bajar por aquí porque la escalera está algo solicitada. Y miren, este recubrimiento que se ve aquí, que es como pulido, era el recubrimiento original de toda la pirámide. Pero pues con el paso del tiempo se fue cayendo todo eso. Y solamente en la pirámide que no es tan grande, la segunda, esa sí tiene el recubrimiento, pero en la punta. Así que, pues bueno, voy a llamar a mi papá o veré a ver dónde están. Pausamos este video para contarte por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya es la mejor decisión, especialmente en diciembre. 1. Tipo de cambio favorable. Aprovecha la fortaleza del dólar frente al peso mexicano. En diciembre, tu inversión rinde más y obtienes mayores beneficios. 2. Mayores ingresos que un banco. ¿Por qué dejar tu dinero estancado en una cuenta bancaria con intereses mínimos? Una propiedad en la Riviera Maya no solo aumenta su valor con el tiempo, también genera ingresos constantes a través de rentas vacacionales. 3. Ubicaciones excelentes. Las propiedades en esta zona están estratégicamente ubicadas en destinos de alta demanda turística, como Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Tu inversión estará siempre en el centro de la acción. 4. Oportunidades en preventa y entrega inmediata. Ya sea que prefieras asegurar un precio exclusivo en preventa o recibir tu propiedad lista para usar, la Riviera Maya tiene opciones perfectas para cualquier plan de inversión. No dejes pasar esta oportunidad. Comunícate con Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para recibir asesoría personalizada y dar el primer paso hacia una inversión segura y rentable. Riviera Maya, donde tu dinero crece, tu futuro se asegura y tú disfrutas del paraíso. Invierte hoy mismo. Pero acaba de comentar que aquí puedes llevar dinero, joyas y tal y no te van a hacer nada. Sí. Por las calles Es de que no es Quito, manicomio, por aquí. el Cairo es manicomio. No permitimos a la gente sana entrar entre nosotros. Sí. Bueno, ¿no? Acabamos de llegar a las 8 de la mañana. Ahora mismo son las 7:59 y vamos a bajar. Ya bajó Adriana, Alex será de los últimos en bajar. Y estamos delante de una de las pirámides, la más alta, la de Keops. Y esta pirámide no me deja mirarla bien el sol. Y este es un policía, este hombre, que nos acompaña por el tema de pues una rutina que ya tienen hecha.
Bueno, pues ahí tenéis la pirámide, delante esta es la zona de las entradas, aquí está el guía. ¿Alguien quiere sacar la entrada de la pirámide de Keops? Él. Ok, adelante. Con la tarjeta, 900 libras. O puede ser esta taquilla, mira allá. Pero tienes que pagar con tarjeta. Son 900 libras. Paga con tu tarjeta. Dime. Allá. Rápido, ponte en la cola. Ponte detrás del hombre la mochila. Pagas con tu tarjeta. El chavalote va a entrar a la pirámide y nos lo va a grabar. Está repartiendo las entradas y no la tenemos que perder porque una vez que entras hay que presentarla en otro sitio. Bueno, esta es la entrada de la pirámide, 700 libras. La entrada no de la pirámide, sino de aquí, lo que es alrededor de las pirámides. La entrada de la pirámide la está sacando Alex. Son 2 entradas. Voy a ir también por mi chamarra. Los perros se esperan siempre, los A ver, turistas, tu entrada. cuando vengan. Esta es la entrada de lo que es dentro de la pirámide de ¿cómo se llama? De Keops. Keops. Y te cobran 900 libras, que viene a ser al caso 400 pesos más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, por lo menos veré una cámara vacía, pero la veré. No, y me la grabarás. Sí. Si aquí te hacen pagar los baños, no lo sé. En los demás sitios que hemos ido sí te hacen pagar por los baños. Los baños están ahí. Hemos ido a otros sitios que tienen ruinas así como estas, los templos, y ahí nos han hecho pagar, y aquí creo que también porque están sacando dinero. Por lo menos no hay tanta cola en el baño. El de mujeres está bien. Aquí es donde cobran. Ahí es donde cobran, la señora con las señoras, el hombre con los hombres. Y yo me voy otra vez con el guía. Y os estoy grabando esto más que nada porque cuando te graban, te editan, pero esto no lo vives, esto no lo sientes. Y también tienes que sentir cómo te vas a sentir cuando antes de entrar, qué te van a preguntar. En pocas palabras, el guía nos ha dado las entradas y luego la de la pirámide. Entrar dentro de la pirámide la tienes que sacar tú por tu cuenta y asegurarte que sea la pirámide Keops. Bueno, aquí estamos en la zona donde está el guía. Ahí está Adriana esperando. Estamos pasando el primer control. Ese es un control donde te tienes que quitar si llevas alguna mochila, pasarla por allá, nada más y ya está. Y pasas con la entrada, la barrera. Qué bueno que aquí no te pongan pegas con la cámara, qué bueno, chaval. Sí, ya adentro sí, adentro de la pirámide. Dentro de la pirámide me pasas la cámara y ahí con el celular podrás grabar. Así es. Ay, no, pero va a estar un buen rato agachadita así. Bueno, media hora, no todo el camino, es un rato solo. Sí. Ay, no, y creo que he visto que hay una parte que es súper abierta. O sea, dentro de la pirámide. Bueno, eso lo vamos a comprobar al ratito cuando nos hagas la... Mira, ahí está el guía, vamos a acercarnos a ver qué cuenta. Me está separando un poco. Bueno, vamos subiendo, permíteme. A ver, permíteme 5 minutos y luego los dejo a 1 hora de tiempo libre. Pero a seguir me voy a enseñar a hacer algunas cosas. Aquí estamos. Uno de los motivos del viaje, de los motivos principales, era estar aquí. Conocer la pirámide. 14 de diciembre, 8:15 de la mañana aproximadamente, 8:20. La más bonita es aquella porque todavía le queda recubrimiento, pero la más grande es esta. Ahora cuando estemos al ladito vamos a ver el tamaño de las piedras. Estas piedras que llaman tanto la atención estaban totalmente recubiertas, como la parte de arriba de allí, y con el largo de los años de lo que quitaron para hacer, yo qué sé, casas o vete a saber para qué. Y ahí les faltan unos cuantos metros arriba porque se lo llevaron creyendo que era de oro o plata. Y los perritos sí que suben, los perritos suben en la pirámide de vez en cuando. Vamos aquí.
Si alguien quiere la firma del... Yo me voy a separar un poquito para poder hacer las fotos. Prefieren solo sombra. Sol. Sol, ok. Sí, es que hace fresquito a esta hora de la mañana todavía. No estoy en playa, Sandro. Fijaros que cerca la ciudad. 2 minutos nada más. Un momento para asegurar el conductor dónde está para avisar a ustedes. Cuidado, adelanta por favor, cuidado. Mira, por ahí están subiendo, pero creo que eso es la entrada de la pirámide. Creo que la gente entra por allá, no estoy seguro, ¿eh? الاتوبيس فين؟ قول لي مكان عشان اقول للزباين يا جهاد. ما انا بقول لك كان الاتوبيس واقف. طيب ماشي شوف يا جهاد. طيب ماشي يا جهاد. Miguel Sopa. Miguel Sopa. Ya choca que es. Bueno, a ver, antes de todo, nuestro autobús es el segundo. El amarillo, sí. Sí. Amarillo con verde. Que es correcto, es nuestro autobús. Va a estar aquí hasta su vuelo. Bueno. Ya. Fernando, nuestro autobús es el segundo. A ver, miren ustedes. Miren aquí abajo. Abajo se ve una parte lisa. Abajo se ve una parte lisa. Este revestimiento antiguo. Toda la pirámide era lisa antiguamente, como se ve en la segunda pirámide. Sí. Pero va a venir gente para cortar esa piedra para enviarla en su construcción, por eso lamentablemente por eso lo estoy diciendo, avanza. Toda la pirámide era así antiguamente. Luego se ve la pirámide que tiene 2 entradas. La original es la alta, que la descubrieron los ingleses hace 100 años y todavía está cerrada, pero la actual es la baja. Esa entrada la hizo un califa musulmán que él quería saber qué hay dentro de la pirámide y por eso prefirió las 3 pirámides, pero no encontró nada, porque las pirámides fueron saqueadas muy antiguamente. ¿Okay? Esa es la cara norte de la pirámide. Voy a dejar así una ahorita, solo a si alguien quiere acercarse hasta la segunda pirámide. Si alguien quiere entrar, los que van a entrar a la pirámide, yo les recomiendo, lo primero que hace es entrar a la pirámide. Porque de repente llega 1000 personas y se ve una fila muy grande. Y les voy a esperar en el autobús. Solo Déjame una hora para ese lugar. Ahora, un celular. 8:25. Y un celular. ¿Dónde es la entrada? Uno de los celulares. Voy, ahí. Los que vamos para allá ya nos vamos. Los que sacaron la entrada, sí. Nuestro representante va a ir. Sí, a ver, por favor. En una hora, ahora 8:25. A las 9:25 nos vemos en el autobús. 9:20. Los que van a tardar nos van a alcanzar hasta el mirador, porque vamos a ir a otro sitio. ¿Está bien? Sí, pero Para que sepan, si alguien de ustedes, hay un fotógrafo profesional, si a alguien de ustedes le gusta sacar fotos, ¿cuánto? vende por $5. No van a pagar al final, ¿ok? Cuando le entrega la foto. Otra cosa, los que van a sacar fotos, solo saca 1 o 2 fotos, porque él es capaz de sacar a usted 20 fotos para vender. Solo una foto a los que están interesados, o 2. Si alguien quiere sacar fotos, le acompaña. $5. Al finalizar vamos al autobús. Sí, nos vemos a las 9:25. Venga, nos vamos. El chavalote me ha compartido su cámara, me ha compartido su bolsa para no tener problemas a la hora de entrar. Ya se ha ido rápido para allá. Ya lo tenemos por allí el chavalote. Vamos a pasear por aquí, Adriana, ¿te parece? Vamos a ver cómo era el revestimiento antiguo, que han dejado ahí una muestra de cómo era toda la pirámide revestida. Y el tamaño de las piedras, vamos a verlo también. Voy a intentar hacer una grabación de un tipo que haga sentir que estáis aquí con nosotros paseando. Quizá está explicando algo más el guía, no lo sé. Pero bueno. ¿Calienta o no calienta?
Hostia, se nota, se nota. Bueno, pues estos pedruscos que estamos viendo, estas pedazos de piedras, pues en aquellos tiempos con unas barquitas trayéndolas por el Nilo y poniéndolas una encima de otra, pues te tienes que imaginar cómo lo estaban poniendo. Posiblemente eran tierra que ponían hasta el lado de la pirámide para ir subiendo de nivel, pero eso ya son teorías, ¿no? El revestimiento que tenían es como este de aquí abajo. Parecen losas finas, delgaditas, haciendo la forma hacia arriba. Pues todo se lo fueron llevando. Y en la parte de arriba se cree que, en el pico de arriba se cree que había la punta de X metros de plata o oro. Bueno, aquí estamos. Por aquí nos vamos a hacer ciertas fotos. Vamos a ver qué tal va. Y quizá podamos subir por aquí, quizá no, hasta esa altura de ahí. Vamos a subir un poquito y luego ya al bajar, si nos dejan subir. €1, $1, señor. Y sobre todo pues a la gente que te está vendiendo y algunos que se ponen como que son policías, no le hagáis mucho caso. No sé por dónde se sube. Estoy mirando, están subiendo por esa parte, pero también me gustaría ver que suben por esa otra. Vamos a ir por ahí, Adriana. Si quieres, ve subiendo delante mío y yo te hago una foto desde aquí. Fíjate cómo suben por esas escaleras de ahí, suben para arriba. Bueno, pues ya veis el tamaño de una persona que le llega casi al cuello la piedra. Según van subiendo, creo que los tamaños van siendo más pequeños. ¿Quieres invertir en Tulum con un departamento de 2 recámaras por debajo de $150.000 o un estudio por debajo de $100.000 amueblado y equipado? Aquí tenemos y os presentamos Ocean Condos Tulum. Aquí estoy con Óscar, que nos va a dar características. Claro que sí, Paco. Un proyecto muy interesante con una ubicación privilegiada en Tulum en el tema turístico, pero sobre todo con un buen concepto orientado para la inversión, con amenidades desde estacionamiento en sótano, doble alberca, espejo de agua, fire pit, área de asadores, camas marinesas, camastros, bueno, un montón de cosas. Se entrega amueblado y equipado con ese excelente precio que estamos hablando, pero tenemos un plan de financiamiento que también nos lo va a explicar. Así es, totalmente, y de hecho esa es la mejor parte. ¿Qué es lo más interesante? De entrada un 20% de enganche, que es menos que ve en el mercado. Mandamos a 24 meses 40% y por tiempo limitado tenemos una promoción de un 40% financiado hasta 3 años después de la entrega. Pues esto podría quedar o en 2 años, dependiendo como tú elijas, o en 5 años, en un plan de financiamiento excelente para ti, para tu bolsillo. Exactamente, así que por tiempo limitado marquen, contáctenos y pregunten sobre el proyecto porque es una genuina oportunidad de inversión. Bueno, pues seguimos paseando al borde de esta pirámide. Yo me voy a acercar un poquito a la otra porque no tengo seguridad de que luego el guía nos pare en esta. Es que 1 hora es muy poco, 1 hora para visitar todo este terreno, pero luego dice el guía, pues si quieres que te lleve a más sitios tenemos que estar solamente 1 hora. Y ese es el gran dilema que tengo yo en este tema. Me da rabia porque pues no es fácil hacer todo esto. Y luego el chavalote que va a necesitar de nuestras fotos, tampoco sé cómo lo vamos a hacer con él. Por ahí va un camello. Es fantástico este lugar para hacerse unas fotos. Me está indicando cómo hacer los vídeos. Saludos. Contigo. No, gracias. No. Nos vamos a seguir paseando. Señora, no hay foto. No, con la foto, Gracias. tú guardas como el egipcio seguro. Tú guardas como el egipcio. Sí, yo parece egipcio, sí. Agarrate. No, pero no. No pagamos pasa nada. Gracias. No dinero. Gracias. Aquí el camello, aquí al ladito. Señor, le agradecemos mucho, pero por favor. Es que insisten demasiado. No saben no saben aceptar.
Sí, son muy amables, pero si luego no les sueltan el dinero se quejan. Y luego cuando les das dinero les parece poco. Se enojan luego si les das poco. Sí. Bueno, pues aquí hemos hecho unas fotos, ahí están los camellos. Y nos vamos para hacer la foto ahí, precisamente en esa parte. Adriana, vente. Vamos a seguir paseando. Perdona que hable así, pero es las prisas las que hacen que tenga que hablar así. Adiós, amigos. Bueno, aquí hay más autocares, pero me imagino que luego haremos una parada por aquí, por este sitio. Aquí hay que tener cuidadito a la hora de cruzar la carretera porque pasan rápido las calesas, los autobuses, bueno, los camellos, todo. Fíjate qué vista. Aquí viene el coche de la policía. Voy a hacerle una foto a Adriana. Me voy a dar una vuelta sobre mí mismo. El autocar no sé qué va a hacer. Y con esta vista en 360 podéis imaginaros cómo es la zona. Vamos a llegar hasta esta pirámide y luego vamos a bajar seguramente. El chavalote creo que está por aquí, le he visto venir, pero no sé dónde está ahora. Lo perdí, haciendo el giro. Míralo, está allí. Nos acercamos un momento a la pirámide y... Bueno. El recubrimiento de arriba, pues han podido fijarse bien cómo es. Fijaros que es bastante ancho, no tan delgado como parece cuando ves las fotos, sino que es ancho, tendrá como medio metro de anchura. Y las piedras abajo, le voy a hacer una foto de ese camello que tenemos ahí. Bueno, vamos a hacer unas fotos aquí. Sí impresionan los camellos verlos por aquí, aunque sean en plan turístico, antiguamente sí paseaban por aquí los camellos. Y como se pueden ver en muchas imágenes del principio, cuando pues se empezaban las primeras fotos, se hacían las excavaciones, el transporte que más se veía por aquí era el camello, porque estamos hablando de 1800 y pico, las primeras imágenes que se ven. Antes ha habido varios perros que hemos visto subir por ahí, pasa que no lo he podido grabar. Justo cuando lo veía yo, se giraba en la pirámide. Adriana sí que lo vio bien. Bueno, de momento no hay ningún problema para que los perros suban. Aquí en este país no es como en Turquía, que vemos muchos gatos. Aquí estamos viendo quizá más perros que gatos, aunque los egipcios adoraban los gatos. Aquí tenemos dos camellos más por esta zona, bien relajados. Fijaros cómo se tumban. Y volvemos a esta pirámide, la de Keops, la parte norte. Si no me equivoco, esta es la parte este, la otra la parte oeste, y la parte sur es la de atrás. Y como decían, está como, no es una cara solamente, que está como una inclinación hacia adentro de 1 metro. Y a la hora de reflejarse el sol se ve una pequeñita sombra por ahí diferente. Siento que he hecho lo que he podido, aunque me parece poco lo que he hecho. Pero bueno, todo sea tener esta imagen, este recuerdo, después de tanto tiempo que quería venir aquí a esta zona.
Ya veis que es la entrada principal, la de arriba, como dijo anteriormente el guía. Y mucho por descubrir ahí dentro, mucho por descubrir. Y seguramente debajo tierra también hay túneles. Ahora cuando vayamos allí a Playa del Carmen y veamos algún documental de Egipto, vamos a ponerle mucho más interés porque ya has estado aquí y te interesa mucho más todo. Bueno, pues vamos al segundo tocar, que es el nuestro. Ahí está uno de los perritos que se sube a la pirámide. Ahí esconderán sus huesos, me imagino. Bueno, pues en este segundo tocar es el nuestro. Ahí nos vamos para arriba y veremos a ver la siguiente parada donde la hacemos. A esta gente que está aquí le hemos comprado las bolsas y los pañuelitos estos que luego regalaremos pues a mi familia y a algún amigo que otro, por ejemplo a Alan, le regalaremos alguna cosita. Bueno, ya iremos viendo a quién, ¿no? Pero el problema está en que no podemos llevar muchas cosas en la maleta, ya la tenemos muy llena. Para fotos. Vamos al mirador. Dejo a José Braque para sacar fotos a las tres pirámides juntas. Los edificios que se ven alrededor de la pirámide, eso de la época de los empleados importantes durante su vida. Creo que la cercanía de estas construcciones al edificio de B, eso indica de cómo eran cercanos durante su vida. Al fondo se ven estos ruinas, eso es el templo funerario del rey Kefren, el hijo del rey Keops, al lado este de su pirámide, pero está cerrado, no se visita. Ya a la izquierda, a la zona que se ve a la izquierda, se ven unas rejas, ahí descubrieron el barco solar. Había un edificio antiguamente, un museo del barco solar del rey Keops, pero lo llevaron al nuevo museo, pero no está abierta la sala de este barco. Y a la izquierda se ve la pirámide de Kefren, el hijo del rey Keops. Esta pirámide está cerrada. Desde lejos se piensa que esta pirámide más alta que la pirámide de Kefren, pero no es. Todavía hasta ahora hay medio metro de diferencia entre la pirámide de Keops y la pirámide de Kefren. Pero esta pirámide está construida de una parte más alta. Y a su mano izquierda se ve la pirámide chica de Miserinos. Esta pirámide todavía tiene algo de revestimiento antiguo. El revestimiento de esta pirámide era de granito rojo. Por los huecos que se ven, los intentos saber qué hay dentro de la pirámide. Pero creo que una pirámide fue saqueada en la época antigua egipcia misma. La zona donde estamos, esa se llama el desierto de las pirámides. Atrás de la pirámide de Miquerinos o Miserinos es el nieto del rey Keops. Se ve una pirámide chicas, esa es de las mujeres de este rey. Una parte de las mujeres de este rey. La primera pirámide, esa se ve la primera pirámide chica deteriorada. ¿Se ve? Bueno, esa pirámide es de su mujer mexicana. Sí, claro. Al fondo se ve una carpa grande. A veces celebran unos eventos aquí. Eventos. Hay empresas grandes que celebran cena. No, el espectáculo sucede en otro sitio, a donde está la esfinge.
Mira, vamos a llegar a donde se ve esta gente. Mira cuántos camellos hay por ahí. Este paseo por el desierto. En este lugar donde estamos ahorita se metan por un campeonato de squash. Se llama el Campeonato de las Praderas. ¿Te cansaste? Miren, los que están entrenando son vendedores. Entrenando para correr atrás de los mexicanos. Es muy bonita las tres pirámides juntas. Es una parada para sacar fotos. Por eso vamos a parar con el autobús o donde van a bajar, van a regresar de nuevo. Media hora de tiempo para sacar fotos solamente. Aquí se puede ver las tres. Aquí. Acá está. A los que les compran las cosas ligeras, si no alcanzan a comprar esas cosas, lo vamos a ver entre hoy y mañana 20 veces. Pues media horita tenemos, nos bajamos del autobús y justo donde están estos coches de ahí arriba vamos a agarrar buena vista para grabaros las tres pirámides, que es el mirador que nos está indicando el guía. Mira, vamos a subir aquí, a donde están estos coches. Ahí está el guía. Yo creo que pasamos mejor por aquí. Esta arena es blandita cuando no está pillada por los coches. Luego nos acercaremos a aquel montículo de allá. Oye, ¿tienes el celular? Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Paqui Reporteros nos une y hoy queremos llevarte más cerca de la acción sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paqui Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paqui Reporteros una experiencia global. Hola Paco, mira qué bonito está aquí en Navidad. Te mando este Paqui reportaje y síguela pasando súper.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Agarrar un sitio donde no haya... Pues no es fácil, ¿eh? Aquí se ponen a hablar. Yo me voy a ir allí. Me voy a ir a aquel montículo. Ponte aquí conmigo, Adriana. Ponte aquí conmigo. En otro sitio, os quiero grabar un poquito cómo está el ambiente aquí. ¿Va? Este es un mercadillo de camellos. ¿A que sí? Fíjate la cantidad de camellos que hay por aquí. Ahí están comiendo, mira cómo comen. Estaría bueno hacerle una foto del camello viéndose la pirámide detrás. Vamos para allá, chavala. Aquí está Adriana conmigo. La pobre la tengo de fotógrafa obligada, casi. Hazle una foto a esos camellos así. Ese montículo es muy bueno para hacer las fotos. Cámara. Bueno, el lugar es espectacular, ya lo veis. Vayas mirando para donde vayas, allí hay una carrera, como decía el guía. ¿Vamos a ir por allá? Ahí va una caravana de camellos también. Duele, en la parte delantera, cuando vas sentado, porque, bueno, este hombre está sentado muy atrás. Nos hacían sentar más adelante a nosotros. Pero bueno, él sabe. Mira, mira, aquel se está peleando uno con otro. La mujer está nerviosa porque, pues, la verdad es que te pone nervioso cuando un camello quiere al otro. Bueno. Sí, cómo huele a camello, ¿eh? Fíjate tú, estamos rodeados. Una fotito aquí. Espérate un momento. Atravesar esta carretera que está ahora mismo atascada por los camellos. Vamos a subir allí arriba. Vamos a cruzar rápido porque si no nos va a atravesar algún camellito por aquí, algún carro. ¿Qué? ¿Cómo te sientes, Adriana? ¿Ya con más ánimo? Ya subí la temperatura. Estamos en un lugar espectacular. Ahí tenemos a Alex. Este chico también se llama Alex, que va con nosotros en el viaje. Alex, saluditos. ¿Cuánto os cuesta montar? ¿Cuánto? 200 libras solo. Ah, merece la pena, ¿eh? Nos montamos por 200 libras. Bueno, nos vamos a hacer fotos luego. Está muy bien. Buena experiencia. No, ahora no. Después. Qué bueno. Vamos a cruzar rápido. Y vamos a hacer unas fotos fantásticas desde aquí arriba. Yo creo. Ahí hay un caballo también. Camello no, pero caballo sí. Sí, ¿no? Caballo. Ah, ¿quieres caballo? A ver cuánto cobran los caballos. Me acaba de indicar Adriana que un caballo si quiere. El otro día no lo pasó muy bien en el camello.
Ahí atrás viene Alex. A ver qué. ¿Cuánto vale el camello? ¿Cuánto vale? ¿Eh? No sé. No, 15 dice. ¿Cuánto vale que monte el caballo ella? $5. 100 libras. 100 libras. $5. $5. 200. Móntate, venga. Bueno, primero hacemos las fotos. Es que va a venir más gente. Vamos a ver. No, ya ahora. Ahora no. La voy a grabar. Vamos a ver cómo le va a Adriana con el caballo. Es que si yo me monto ahora en el camello. ¿Y paseo cuánto cobras? No, ya. Tienes que pasearte. Mírame. Mírame, chavala. Cuidado. ¿La foto? Aquí mira para la foto. ¿Foto? Yes, foto, gib me foto. No. Yes, gib me foto. Foto veramente, yes. Small. ¿De aquí? A ver. Fíjate que Come on. Come on, right? Take photo together. Espérate que no me voy a subir ahí. Ah, sí. Pero te va a cobrar por subirte y luego por ¿Cuánto? bajarte, ¿eh? No, تعالوا ركبتين ركبتين خش. Acuérdate lo que dijo el No, espera. ورا الجمل. Me voy a subir al camello y luego le pago. Vamos, me voy a subir aquí a ver qué tal. Es que no te dan paseo, entonces solamente es foto. Yo, Adriana, aquí me va a hacer foto. He subido en el camello. Los dos, uno en caballo y otro en camello. خلاص انا جاي وقع رجاله كده وانا لزوز لك يا ابني اصبر لسه قدام عينيك يا عم. انا مسلسل تجيله. foto una a una. Hold this. Una foto sí. عايز بالي لو جبطت 200 جنيه مش هاكل. ما تاكلش حد يا Se han enrollado con Adriana, me han dejado solo. عامل ايه مستكاوي انت؟ عامل ايه؟ عامل ايه مستكاوي؟ Ahí están comiendo los camellos. ايه؟ بدر حنان؟ بالصبر بدر حنان ذات نفسه. قول له حماسه وقول له una foto sí. بس يا حماس. بيصور يا حماس. بيصور يا حماس. الصمة انا خالف معاك. وانا خالف معاك لما تدخل لا يا باشا نهارك ابيض. انت جيت فيها. لا خير باخد الكاميو A ver, hazme una foto, que me haga una foto ella, que ella sabe. Adriana, hazme una foto, ponte un poco más para acá. Tú ponte por ahí, Adriana. Ahí, que se vean las pirámides. No, ven, ponte aquí, venga, date prisa que esto va con tiempo. camello. No pa' ahora. Adriana, es que no sé cómo te está... ¿No me puedes hacer una foto tú, Adriana, antes de bajar? A ver, quiero una foto.
ella. Ah. No, te tienes que alejar. Pero no salen las pirámides. Sí sale. Sí. Listo. Bueno, pues ya vamos a bajar. Vamos a bajar. Ahora para bajar hay que tener cuidado. Fijaros mi cara cuando baja, es increíble. Porque este camello, a ver, no quiere agacharse. الزبون دخل على مين يا اسطى؟ ¿Qué? قام انت قلت لي يلا ركب. Bueno, pues ya nos vamos de aquí arriba. La verdad que, bueno, si quieres una foto de recuerdo con camello o con caballo tienes que pagar 200 libras. Paseíto por aquí cercano lo mismo, si quieres un recuerdito. Y ya habéis visto que te ponen nervioso porque pues tú quieres una buena foto y las hacen de cualquier manera, pero bueno, ahí está el recuerdo. Y también el recuerdo de vídeo de la tensión que produce a veces el hacer negocios con ellos, porque llegas a un acuerdo con ellos, luego te lo cambian, luego te lo vuelven a cambiar y... Bueno, de aquí nos vamos a despedir. Lugar espectacular, ¿no? Lo que sigue. Y Adrián está en mitad del paseo de los camellos, creo que se va a retirar enseguida, porque justo se quedó y ahora se acercan 20 camellos por ahí detrás. Está allí parada mirando las fotos. Lo mismo que las pirámides te hacen la sensación de quererte hacer fotografías con ellas, también cuando pasan los camellos, como no estamos habituados a convivir con ellos, es lo mismo que me pasa a mí en Playa del Carmen. Pues yo soy de España, ya lo sabéis, y pasan los pelícanos volando, se meten en el agua o pescan. A mí me llaman mucho la atención, porque yo de pequeño pues los he visto en películas, pero no lo he vivido. Y aquí en este caso pasa exactamente lo mismo. Y aquí estoy haciendo fotos en este momento del paso de los camellos, ¿no? Aparte de compartir con vosotros pues, estas sensaciones. Oye, a esta hora del día, que ya son las 10 y algo de la mañana, todavía siento el aire frío. Y el calorcito del sol sí que se agradece, ¿eh? Bueno, Adrián está en buen sitio. Está en mitad de los dos pasos de los camellos. Tenemos allí parada mirando las fotos, yo creo que le ha gustado alguna. Mira, por ahí va un camello corriendo. Parece mentira la destreza que tiene el que lo monta, porque sinceramente cuando no tienes idea de montar un camello te haces daño. Pero es un puro negocio, porque todo el día aquí van a montar gente. Y la verdad que tener un camello es tener un tesoro. Así como lo estáis viendo, es un tesoro en este momento. Ya veis que están todos llenos, todos ocupados. No hay descansito, yo estoy aquí en medio de todo. Miro para atrás a ver si viene alguno que me vaya a atropellar, pero no me atropella ninguno. Adriana la tengo por aquí delante. Ya me voy a acercar a ella. Chavala, ya estoy por aquí. Vivito y coleando. Así se dice, ¿no? Bueno, no sé qué está haciendo el camello, pero levanta la pata, se está rascando la pierna. Fijaros cómo levanta la patita. Qué belleza de vista tenemos aquí. Impresionantes vistas. La que parece ahora más grande es la de Kefren, creo que es. Y la de Keops parece la más pequeña, porque tenemos esta, la más pequeña de todas, aquí a la derecha. Y la de Keops la tenemos por la parte de atrás. Bueno, pues todavía no hemos visto la esfinge. No sé exactamente por qué zona queda ahora mismo, estoy perdido. Pero nos vamos a tocar porque hay que hacer más cosas. ¿Cómo te sientes encima del camello? Pues la verdad que te sientes raro. Y cuando se sube el camello para arriba como que te da una sensación diferente, como asustándote un poco. Tienes que confiar en el camello y no te tienes que poner nervioso. Aquí le están dando de comer a Alex con su cámara, pero en este momento tiene que cambiarle de batería, esperando a ver si me hace por lo menos una foto con la cámara. El lugar bonito. ¿Vale? Sí, espérate. A ver.
¿Estás grabando? Sí, pero... Bueno, pues nos vamos de aquí. Estoy con el chavalote, que no le he preguntado todavía cómo le fue con la pirámide, al estar dentro de la pirámide. Ahí está aprovechando los últimos momentos, pero... Ya llegamos tarde, Alex, porfa. Ya está bien, caballo. Se ha comprado esto, el chavalote. Eso me costó 40 pesos. También se hizo fotos encima de un caballo. También. ¿Y cómo te fue dentro de la pirámide? Cuéntame un poco. Pues me fue bien, estuvo divertido. A ver, es una experiencia, ya lo había visto yo en fotos, mejor dicho en videos. Pero pues nada es igual cuando lo ves en persona, con tus propios ojos. Bueno. Y dentro, pues ves el sarcófago pues ya sin nada. Solamente ves la forma de que ahí hubo una tumba, que era de la piedra de granito rojo. Ahí se me salió un gallo. Y nada, pues estás en un lugar muy estrecho, estás de aquí, mira. O sea, entras por estos lugares, o sea, y entras así. Entonces vas todo el rato así agachado. Y pues estás ahí un buen rato, como unos 100 metros, quizás exagero, unos 50. Y ya luego de ahí encuentras un lugar muy abierto que sigues todavía más arriba. Todo va para arriba, ¿me entiendes? Sí, pues ese vídeo espero que me lo puedas pasar pronto para que no se pierda y compartirlo. ¿Qué te parece? Va. Venga, pues os dejo el vídeo de dentro de la pirámide del chavalote y nos vamos para tocar, que vamos a recibir bronca porque llegamos 5 minutos tarde, ya veréis.